Vamos a empezar en el Salmo que acabamos de abrir. Salmo 139, versículo 13. Y vamos a partir ahí. ¿Cuántos bendicen a los hermanos que nos oyen? Nada más nos oyen. Y me decían, hermano, es que además lo veo a usted, no veo a los hermanos. Le digo, es que pues eso está fijo y no lo podemos estar moviendo. Dice, bueno, lo importante es que veo la palabra, pero quisiera ver a los hermanos. Luego les mandamos una foto de todos para que nos puedan ver. Vamos a ver lo que Dios hace en el hombre. Habemos personas, muchas, y luego en nuestra inocencia pensamos y expresamos lo que sentimos y le pedimos a Dios o le platicamos a las personas y cambia. ¿Por qué Dios no me cambia? ¿Por qué Dios me hace así? ¿Por qué seré así? ¿O por qué no cambia aquella persona, aquel ser? Pero vemos cómo Dios tiene sus planes. Y vamos a ver lo que Dios hace. Pero partiendo de este versículo, lo vamos a leer nuevamente. Y dice el Señor, Salmo 139, 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin que faltara una de ellas. El que nos formó fue Dios. No nos formamos nosotros mismos. Contribuimos a veces a la formación de algunas personas. Usted y yo contribuimos a la formación de nuestros hijos. Y a nuestros hijos les vamos formando una idea, un estilo de vida de acuerdo a nuestra capacidad. Por eso es bien importante la paternidad, de la cual hemos hablado y vamos a seguir hablando en algunos servicios más. Pero Dios nos enseña, dice que el que nos formó fue Él. A veces hablamos de una relación física, que también luego la escudriñamos. Pero dice que el que nos formó fue Dios. En este versículo, el 13, dice, porque tú me formaste. Tiene un acento ahí en la U. Tú me formaste. ¿Sí? Y cuando incluye la formación, nuestro Dios, la formación del ser humano, incluye el físico, el tamaño, dice las entrañas nuestras, o sea, todavía no están, ya están en el libro de Dios para poderlas ir formando sin que le falte una tuerca, un tornillo o algo. Todo lo pone el Señor. Y todo esto que vemos en el versículo 13 incluye el color de ojos, el tamaño de la persona, el sexo de la persona, pero incluye todavía algo más hermoso: el carácter de la persona. Cuando usted y yo nacemos, ya nacemos con un carácter definido. No se va haciendo. Es cierto, a través del tiempo toma algunas partes de algún otro lado, pero el carácter ya viene definido por Dios. No lo formamos nosotros, lo forma Dios. Porque en la escuela, cuando usted y yo asistimos, o los que tienen la oportunidad de concluir una carrera, una maestría, un doctorado, pues aprenden, dominan el ramo o el área en que se desempeñan, pero lo demás está puesto por Dios. Entonces Dios lo que hace en la persona no es cambiar el carácter, es moldear el carácter de la persona.
porque toda persona viene con un propósito definido a este mundo. Puede cambiarlo Dios puede cambiar lo que sea, puede cambiar el estilo, puede, moldear el estilo de la persona, el carácter de la persona y cambiar la profesión de la persona. Esto lo puede cambiar Dios. Para Dios no hay nada imposible, dependiendo del propósito que Dios tenga en la vida de cada uno de nosotros y de la disposición que nosotros pongamos al servicio de Dios. Entonces, ahí en la formación que nos habla el versículo 13, viene incluido el carácter de usted y el mío y el de todas las personas, aun cuando éstas no sean cristianas. Dios incluye su carácter en la formación. Luego, Dios lo va moldeando de tal forma que el servicio que le dé a Dios sea el mejor servicio, no cualquier servicio, el mejor servicio. El mal servicio depende de la disposición de nosotros. A veces no nos sometemos, no nos sujetamos a Dios y por lo tanto las cosas pues no van conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. Dicho de una forma más clara, el Señor Dios no nos puso para ir fracasando y tropezando en la vida. El Señor Dios nos puso, y los versículos respaldan la formación nuestra, la creación nuestra, y dice que Él nos puso para que fuésemos cabeza y no para que fuésemos cola. Nos puso para que siempre estuviésemos arriba y no abajo. Esa es la voluntad de Dios. El ser humano no lo ha querido aceptar. El ser humano busca con sus propios medios salir adelante, y esos esfuerzos que él hace pues le reditúan un fruto, un resultado en el día postrero, aunque se tarde muchísimo. Hoy en día hay muchos consejos de empresarios, de conferencistas, pero el que cuenta para que usted y yo salgamos adelante es Dios, hermano. No hay de otra. Viéndolo a través de la bendita palabra del Señor, nos encontramos muchos versículos, pero vamos a ver ahí en el Éxodo, en el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 21, lo que Dios nos enseña. Nos dice el Señor, Éxodo 4:21, ya está ahí. Dice el Señor: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Veamos. Moisés fue un hombre criado en una cultura egipcia, pero que no estuvo de acuerdo con esta cultura y fue a buscar su propio destino, y lo fue a buscar allá con su suegro, con Jetro y con las hijas de Jetro. Ahí para él, en su esfuerzo, en su forma de vida, dijo: bueno, no estoy de acuerdo con los egipcios, me voy a esta área y ahí voy a buscar mi destino. Este hombre se encuentra en aquel lugar. Ahí Jetro lo hace pues parte de su familia, le da a su hija, y aquel hombre siente que ya se realizó. Pero Dios tiene un propósito, y el Señor Dios lo quiere para regresar a Egipto. Y le dice: cuando vuelvas a Egipto, vas a ir con Faraón. Y le dice: y ten cuidado, haz las señales que he puesto en tu mano, las maravillas que he puesto en tu mano. Pero lo mismo que hizo con Moisés, hermano, lo hace con el ser humano.
¿Cuántas maravillas ha puesto Dios en nuestra mano? Pero a veces no tenemos el cuidado de hacer las maravillas que Dios ha puesto en nuestra mano. Le dice el Señor, le recomienda a Moisés: cuídate, guarda de hacer todas las maravillas que he puesto en tu mano delante de Faraón. Guárdate, ten cuidado de hacerlo. O sea, guarda las maravillas. Hermano, lo que tenemos en nuestras manos es maravilloso. Y dirán, no tengo nada. Dios pone en nuestras manos personas, hijos, empresas, para que seamos emprendedores, las hagamos, las practiquemos, y eso sea una bendición a la sociedad. Pero a veces no los guardamos como debe de ser. ¿Qué cree que se puede hacer con una persona? Maravillas. Pero a veces a la persona, en lugar de hacer la maravilla que Dios quiere que hagamos, la deformamos. O bien la persona no se deja formar, como dice el Dios, no cambiar, sino moldear ese carácter para que alcance las cosas que Dios quiere. Entonces Dios le dice a Moisés en el versículo que estamos de Éxodo 4:21, Jehová le dice a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, cuando llegues allá, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. No antes, no después. Las vas a hacer en el momento. Lo que Dios está buscando, o sea, Dios tiene un propósito. El propósito no es de Moisés. El propósito no es de Faraón. El propósito es de Dios. Y ese propósito Dios lo pone en las manos de Moisés. Por eso es bien importante que usted y yo busquemos en el Señor cada día: Señor, ¿cuál es el propósito? Ya de entrada yo ya tengo vida. De entrada ya se cumplió el capítulo 139:13. Tú ya me formaste. Y el versículo 16, ya lo formaste, no le falta nada a mi vida. Nada, Señor, tú lo formaste. Y si tú lo formaste, vamos a ver cuál es el propósito. En el de Moisés, tú me estás enseñando cuál es: que haga todas esas maravillas, que las haga delante de Faraón. Ahora, en nosotros, fíjese bien, vamos a Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Isaías 55, 11, nos dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. Gloria a Dios. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Fíjense bien, Dios manda su palabra y prospera a donde el Señor Dios la ponga. Y el Señor Dios ha puesto palabra en usted y en mí, y esa palabra dice que es prosperada. Dirá, bueno, es el Antiguo Testamento. Pero en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que hay dos seres que manejan este mundo. Cuando viene el ladrón o el diablo, dice que viene para destruir, viene para robar y viene para matar. Pero viene el Señor Jesús. Nosotros tenemos la opción para poder elegir qué recibimos. Viene el Señor Jesús, dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios habla de prosperar. Y no es una doctrina de prosperidad. Es palabra de Dios.
Porque Dios va moldeando tu carácter, no lo cambia. Dios moldea el carácter, el tuyo o el mío, de tal forma que alcancemos las metas o propósitos que Dios tiene para la humanidad, para el ser humano. Ahorita vemos, hoy en día, estamos mirando que mucha gente por violencia, por enfermedad, por la guerra, por los pleitos que existen, está muriendo. Y dirá, bueno, es que Dios tiene la culpa, Dios lo creó, sí. Mi hermano, ¿quién creó el cuchillo? Pues sí, pero Dios ya estaba en los pensamientos de Dios porque es una herramienta útil, ¿sí? Pero usted no dejaría el cuchillo al alcance de los niños. No lo deja, porque si lo deja, pues el niño se va a cortar un dedo o algo, se va a cortar. No lo va a dejar, lo va a dejar en manos de un experto. Déjelo en manos de la esposa. Esa es una experta manejando el cuchillo, pero debe de ser útil y sabe para qué usarlo. Pero no la haga enojar, porque un día le vuela una oreja, ¿eh? No, ¿verdad? La mujer es cristiana y sabe para qué son las herramientas. Miren, como esto, hay otras herramientas, muchas, que el Señor Dios nos ha dado la sabiduría para poderlas crear, pero en manos de un inexperto genera problemas. Entonces Dios va moldeando nuestro carácter para que sepamos cómo reaccionar en determinado momento y dar la utilidad a la herramienta que Dios pone a nuestro alcance. Entonces Dios nos moldea, nos hace mejores, nos hace más sabios para poder utilizar lo que Dios pone en nuestras manos. Entonces dice Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y lo que sale de la boca de Dios, usted lee los libros de la Biblia y son pura sabiduría. Santiago dice que la sabiduría viene de lo alto. Entonces, sabiduría buena, pero no nada más ahí. Usted ve el libro de Proverbios, lee el capítulo 3 de Proverbios y es pura sabiduría. Y si nosotros agarramos toda esa sabiduría, vamos a ponerla a nuestro servicio, es de Dios, a nuestro servicio, por consecuencia nos hace mejores. Nos hace mejores para Dios y nos hace mejores para los que nos rodean. Podemos hacer buenos hijos, moldearlos, y en Dios está lo demás. Podemos hacer buenos compañeros, buenos amigos, buenas esposas, buenos esposos. Todo esto es lo que Dios nos enseña. Vamos a ver otro pasaje. En el libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 12, dice, nos habla Dios y nos habla de un hombre. Este hombre es Saúl. Saúl, Dios le bendijo, lo puso como rey, bendice a este hombre, le da de su espíritu, pero este hombre lo que quería no era engrandecer a Dios, no era cumplir con el propósito de Dios. Dios nos da la sabiduría para engrandecer su nombre. El domingo pasado comentábamos, si una empresa crece, usted también crece, porque usted es una persona que está trabajando por una empresa y Dios le va a bendecir a través de esa empresa. Entonces nosotros trabajamos en la empresa de Dios, Dios nos va a bendecir y nos va a llevar a un mejor lugar. Este versículo nos dice así, está en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Saúl era muy importante para Samuel, porque era el rey,
porque este hombre había ido a una batalla. Entonces Samuel sale a encontrarlo. Pero este hombre, si Samuel había madrugado, pues el otro había madrugado más. Pero a quien le quería madrugar era a Dios. Y a Dios no se le puede madrugar. El versículo dice: y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y se dio vuelta y se pasó delante y descendió a Gilgal. Este hombre le había madrugado a Samuel, pero no a Dios. ¿Sí? Dios nos enseña, este hombre quería la sabiduría. Dice Dios que Él manda su palabra para que la palabra sea prosperada. Y va a hacer lo que la palabra de Dios dijo. O sea, dice el propósito que Dios quiere. Entonces vemos que Dios cumple su propósito, porque el propósito es que sea prosperada su palabra. Lo que Dios hace, lo hace para que esto prospere. Desde el principio lo vemos con palabras diferentes. Dice el Señor: y Dios creó al hombre y a la mujer y les bendijo y los mandó y les dijo: id y fructificaos y multiplicaos. O sea, prosperen. En diferentes palabras, pero prosperen. Una familia cuando no se reprocrea, ¿dónde está la prosperidad? Abraham lo expresaba de esta manera: yo ya expresé ya crecí, ya prosperé con el dinero, ya prosperé con aquello. Pero ¿quién va a disfrutar de esa prosperidad? Él le decía a Dios. Y agarra el Señor Dios y le dice: Abraham, es que va a haber quien disfrute de eso que tú ya has trabajado. Pero Señor, el que va a disfrutar es mi siervo, es un Damaseno, Eliezer. Y dice el Señor: no, va a disfrutar un hijo tuyo. Y vino su hijo y disfrutó. Sí. Entonces Dios está creando, Dios está formando hijos para que estos prosperen y disfruten de la riqueza de Dios. Amén. ¿Sí se entiende? ¿O sí me estoy explicando? Dios quiere que el hombre disfrute de la riqueza de Dios. Y si fuere poco, más adelante dice que el Señor Jesús subió a lo alto, llevó la cautividad y descendió y trajo dones, riquezas para los hombres. Entonces Dios quiere esa riqueza. Pero este hombre se conformaba con poquito. Y le dice que se levanta de mañana Samuel para ir a encontrar a Saúl. Y dice que resulta que Saúl ya fue a Carmel y se levantó él un monumento. Lo que él estaba buscando era su fama. No cumplir con el propósito de Dios, sino estaba buscando la fama personal. Y cuando esto se busca, imagínense, yo busco engrandecerme, hagan como yo, hagan lo que yo digo, hagan esto, hagan lo otro. Estoy buscando que me imiten a mí y no al Señor. Y Dios quiere que le imitemos a Él, que seamos como Él, no como el pastor, no como el líder, no como cualquier otro, sino que seamos como Dios quiere. Entonces, este hombre trata de frustrar el propósito de Dios, porque la prosperidad que Dios quiere no es la prosperidad que el hombre ve. La prosperidad de Dios es más grande de lo que nosotros podemos calcular o alcanzar. Por eso dice el Señor: y será completado. Veamos, nos regresamos a Éxodo, a donde estamos en el capítulo 4:21. Dice: y le dijo Dios a Moisés: haz las maravillas que he puesto en tu mano. Mira, haz las maravillas. Pero voy a endurecer el corazón de Faraón,
Hermano, nos pasa, al ser humano le pasa que empieza o emprende algo y a veces se desmotiva y dice, no, pues es que no funcionó. Y lo vuelve a emprender, es que no funcionó, y se desmotiva y lo deja de hacer. Moisés tuvo que hacerlo las veces que fuera necesario. Dios le dijo, haz las maravillas. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Quién estaba endureciendo el corazón de Faraón? Dios. ¿Para qué lo hacía? Para cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que las maravillas de Dios se pudieran ver. El Faraón no se podía doblar a la primera maravilla. Tenía que esperar la otra maravilla. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. ¿Cómo se endurece? Se endurece cuando el Faraón cree que lo que Dios puede hacer, lo pueden hacer los adivinos o hechiceros. Ahí se endurece. Dice que cuando Aarón pone la vara en el piso y la vara se convierte en culebra, los hechiceros hacen lo mismo. Así es el diablo. Le imita, y cuidado porque luego nos engaña. No, esto lo hace cualquiera. Bueno, víboras cualquiera lo hace. Los hechiceros lo hicieron. Luego dice, golpea la tierra y salen piojos. Bueno, piojos cualquiera lo hace. Los hechiceros lo hicieron y hasta nosotros hacemos piojos. Nomás no se baña y que le caiga tierra y hacemos piojos. Y otras cosas que hacemos, ¿no? Pero son cosas que Dios dijo, bueno, a ver si entiende, ¿no? Lo hace una vez, 2 veces, 3 veces. Pero las maravillas de Dios van de menos a más, hasta que no se puede imitar. Y el diablo lo que busca es imitar las maravillas de Dios. Pero son maravillas pequeñas. Dios empieza de menos, más, hasta llegar a lo sublime. Entonces, el Faraón se endurece. Pero quien lo va moldeando, ¿quién es? Dios. Porque Dios tiene un propósito. Es lo que debemos de ver. Dios no cambia a la persona ni el carácter, porque el carácter estaba formado desde los salmos. ¿Sí lo vimos? Salmo 139, 13 dice que Dios formó todo. ¿Sí? Desde ahí estaba nuestro carácter. Pero Dios lo va formando para que este sea mejor cada día. Porque Dios nos quiere bendecir y nosotros entre más crecemos, dicen allá en el mundo, somos como los vinos. Bueno, como no sabemos de vino, pues tampoco sabemos cómo son, ¿verdad? Pero somos mejores. Bueno, después les explico lo del vino. También viene ahí en la Biblia. Dios nos enseña que somos mejores. Nos va haciendo mejores cada día. Y vemos cómo el carácter de Faraón se va moldeando de acuerdo al propósito de Dios. No es que quiera, no es que tenga disposición. Aquí no es de disposición. Dios hace los propósitos que Él tiene, le guste o no le guste a la persona. No más que hay una diferencia. Para Saúl había un propósito muy especial. Este hombre no se prestó, no quiso, y Dios lo desechó. ¿Sí? Si Dios me dice, quiero que vayas a predicar y te voy a poner en un lugar, te voy a llevar a un lugar a que prediques, porque hay más gente que tengo que hacer. Señor, es que yo no me estoy acostumbrado a predicarle a lo más a 100. Es que yo quiero que le prediques, le vamos a poner otros 2 ceros a 100,000. No, Señor, yo no más de 10 para abajo. No, va a hacer lo que yo te digo. Y si es el propósito de Dios, pues me guste o no me guste, ¿sí? Pero como estoy dentro del camino de Dios, bueno, ¿no quieres estar bien? Llevo a otro, porque mía es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. Entonces Dios lo que quiere es que con el carácter que usted y yo tenemos, con le sirvamos a Dios. No se
no se ponga triste, no se desanime si las cosas no han salido como usted quiere. Lo más importante es que salgan como Dios quiere. Entonces va a funcionar. Pero vemos que Dios, el carácter, Dios lo moldea de acuerdo a los propósitos que Él tiene. Rápidamente, vamos a ver un versículo en Jonás. En el libro de Jonás, el Señor Dios nos enseña, gloria a Dios, en el capítulo 1 de Jonás, versículo 1, dice: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás. ¿A quién le habló? A Jonás directamente. Y le dijo Dios a Jonás, versículo 2, levántate. A Jonás le dijo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive no era el pueblo de Dios, ¿sí? Pero Dios tenía propósito para Nínive. Entonces Dios le dice a Jonás. Jonás era un profeta, bien hecho, porque estaba hecho por Dios. Y le dice: levántate y ve a Nínive. O sea, lo está mandando a un pueblo que no es de Dios. Y Jonás dice que se levanta bien apresurado en el versículo 3. Déjenme ver si es el 3. En el versículo 3 dice que y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. Fíjense bien cómo es el ser humano, ¿no? Nosotros lo hacemos diferente, ¿no? Nos habla Dios, no sé, un día, ve al templo, y se levanta corriendo y agarra el carro y se va para otro lado. ¿A dónde vas? No, pues es que tengo otros negocios. Bueno, pero Jonás, profeta de Dios, Nínive, no pueblo de Dios, y dice que viene palabra de Dios y le dice: levántate y ve a Nínive. El propósito de Dios es que vaya y le predique a Nínive. El propósito de Jonás es ir a otro lado. Pero ya Dios lo tenía dentro de sus propósitos a Jonás. ¿Cumplió el propósito Jonás? Sí lo cumplió. ¿De buena gana? No, de mala gana. Pero lo cumplió. Porque todos estamos dentro de los propósitos de Dios y porque Dios formó a Jonás. No solamente a David, a Saúl y a mí y a usted, a Jonás también. Pero cuando nosotros nos rebelamos, llega el momento en que cansamos a Dios, y la gente que cansa a Dios, Dios la desecha. Todo lo que está pasando hoy en el mundo, hermanos, porque Dios en su misericordia dirá: es que están muriéndose mucha gente. Sí, pero Dios sigue siendo bueno. Vamos a verlo de una manera sencilla, hermano. Usted está aquí porque Dios ha sido bueno con usted, ha sido bueno conmigo. A lo mejor a alguien lo asaltaron y ya no está aquí. Dirá: es que es malo Dios. No, conmigo es bueno. Y yo hablo de lo que Dios es conmigo, no lo que Dios es con los demás. Estoy hablando de mi relación Dios y Antonio. ¿Sí me explico? ¿Cómo era Dios con Moisés? Bueno, Dios es bueno. Y dice el salmista: porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Gracias a Dios. Vamos a cortar aquí, bendiciendo a los hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad y gracias a Dios porque tienen pues ese deseo en su corazón de escucharnos. Dios les bendiga.